Juan Sorrentino es artista sonoro, visual y docente argentino. Su obra es una exploración continua en la materia y las fuerzas matrices que la movilizan como condición poética y simbólica en la producción de realidad. Su método incorpora la creación de instalaciones maquínicas, conciertos electrónicos, acústicos, performance y lenguajes combinados para la producción crítica a la intensidad visceral, a veces tortuosa, de la construcción del habitar humano, siempre como cuestión corporal. El trabajo de Sorrentino se ha presentado en diversos lugares de América del Sur, Estados Unidos y Europa. Ha expuesto en Metrónom de Barcelona, Espacio Marzana de Bilbao, Círculo de Bellas Artes de Madrid, Medialab Prado y Feria Arco también de Madrid, Naucoclea de Girona, Fundación Proa de Buenos Aires, Festival Tsunami de Valparaíso, Festival SOA de Lisboa, Fórum Cultural de Guanajuato, Galería Whitechapel de Londres, entre muchos otros. Ahora dialogaremos sobre su proyecto extensivo En el monte nunca se está solo. En este, Juan se sumerge en el bosque chaqueño del norte argentino, abriendo un territorio como lugar de intervenciones espaciales, de construcción de gestos poéticos y ruinas, lugar de residencia para artistas interesadas en operaciones en contexto y lugar para la práctica de la escucha profunda y la meditación. En un primer momento, cuando pienso el proyecto y justo aparece casualmente este lugar, viendo cómo venía el desmonte alrededor de esta zona, llegamos a un acuerdo con la propietaria que me lo daba, pero siempre que conservara la naturaleza lo más parecido a lo que está, digamos, en su estado natural. Entonces, llegamos a este acuerdo y empecé a armar el proyecto del Monte Nunca se está solo. Primero, como parte de mi primera experiencia del monte, cuando empiezo a habitar este lugar y empiezo a entender y a vivir en este lugar, habitar en todo sentido, ¿no? Habitarlo, a recorrerlo, a entenderlo, a comprender su funcionamiento de a poco con los lugareños, con amigos que estaban como más internalizados en el tema. Voy entendiendo el monte, justo un espacio que cuando yo me fui del Chaco no le había prestado mucha atención. Y vuelvo mucho más tarde con los años a comprender ese espacio que había estado, conviví con él durante casi toda mi infancia y adolescencia, pero no le había dado mucha importancia. Y empieza a cobrar más fuerza y a tener más atracción por un montón de aspectos, desde lo sonoro, desde la fauna, la flora, entender cómo funciona el monte, cómo se entrelaza, cómo se protege, por qué es tan duro el monte chaqueño, porque estamos hablando del monte en el Chaco, el norte de Argentina, ¿no? Entonces, es un espacio, no por algo se llama el impenetrable, ¿no? El monte chaqueño, hay una zona que se llama el impenetrable porque está tan entrelazado el monte que es muy difícil de transitar. Y así se protege de todo, en todo sentido, de los vientos, las tormentas, de todo. Entonces, empiezo a habitar el monte y empiezo al principio con mucho temor, con mucho miedo, a estar solo ahí. Y de repente me empecé a dar cuenta de que no estaba solo, que estaba rodeado de un montón de un ecosistema que estaba funcionando hace muchísimo tiempo antes que yo lo empiece a habitar. Entonces, como que me sumo a una dinámica y empiezo a entender esa dinámica. Y la empiezo a entender desde nivel sonoro, de nivel, digamos, del tiempo, el clima, muchas cosas que forman parte de ese lugar que yo no tenía ni idea. Entonces, nada, las primeras experiencias de quedarme a dormir me daba un miedo por los sonidos, por los ruidos, por las cosas. Y empecé a darme cuenta de que había un montón de vida alrededor que cuestionaba este concepto de la soledad. Porque significa que, o por lo menos propone que hay una instancia donde uno tiene una instancia y una barrera que tiene que cruzar para comprender que no está solo ahí. Y una vez que uno pierde ese temor de la soledad, también empieza a perder un montón de otros temores
que están asociados al espacio. Entonces, este proyecto, que se divide en 4 etapas, comienza con empezar a entender el monte y, por lo tanto, empezar a abrir un sendero. Un sendero que se iba, de alguna manera, o yo lo iba escuchando y abriendo a medida que me iba encontrando con las dificultades y con ciertas limitaciones de lo que no tenía que hacer. Que no tenía que hacer para que el monte se conserve lo mejor posible. Y esto tenía que ver, por ejemplo, con no cortar las lianas, ¿no? Algo que uno siempre hace cuando va al monte, corta las lianas. Y la liana es el hilo que trenza el monte. Entonces, si uno lo empieza a cortar las lianas, empieza a debilitar el monte porque forma parte de ese tejido. Entonces, las lianas no hay que cortarlas, hay ciertos árboles que no hay que cortar, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta como estos criterios, empiezo a armar un sendero, caminándolo con un machete. Obviamente, hubo un sacrificio en ese abrir el sendero. Hubo muchas plantas y arbolitos que tuve que cortar, que también es como un gesto. Uno como en ese momento se empieza a dar cuenta de que para transitar uno tiene que a veces, lamentablemente, sacrificar ciertas cosas, ¿no? En ese abrir de un sendero. Lo mismo pasaba con Richard Long, que caminaba sobre el césped y, bueno, en algún momento lo terminaba gastando el césped. Bueno, termino de abrir ese sendero como primer gesto, como primera instancia de toda la obra. Entonces, después, una vez que abrí el sendero, lo empecé a recorrer y empecé a definir cuáles eran los puntos de escucha. Bueno, esos puntos de escuchas eran en ese sendero circular que se cierra en sí mismo. Una parte del sendero está alejada del río y la otra parte está más cerca del río. El espacio está atravesado por un río que se llama el Tragadero. Y entonces mi idea era alejarme, ir por la parte más interna del monte y después volver todo por la costa y encontrarme en el punto. Es casi una O el recorrido. Luego, los puntos de escucha ya definidos, empecé a pensar dónde podía instalar las instalaciones. Eran 6 instalaciones entre sonoras, mecánicas y, bueno, sí, sonoras y mecánicas, cinéticas. Entonces, en ese proceso de pensar las obras, que también tenía pensado el espacio como una suerte de auditorio, donde uno pueda escuchar este ensamble de instalaciones, la posición de estos puntos de escuchas y las obras donde se instalaban tenían mucho que ver cómo se iban a mezclar después según la posición del espectador o de la persona que esté recorriendo el lugar. Fui instalando cada una de las instalaciones, teniendo en cuenta las sonoridades de cada una de las obras. Subdividía las obras en este espectro audible y traté de trabajar con la totalidad del espectro audible, que va de 20 Hz a 20.000 Hz, estéticamente, ¿no? Y empecé a pensar todas las sonoridades posibles que hay dentro de ese rango, y empecé a diseñar estas instalaciones y a instalarlas en el espacio. No intervine el espacio de una manera bastante violenta, sin ser violento, ¿no? El gesto, y con cierto cuidado, llevé la violencia humana a ese espacio y estaba presente también ahí. No me olvidaba de esa violencia, de que estaba impactando en el lugar. Era consciente de que estaba impactando. Pero era un gesto que también para mí era importante, que se entienda de que había cierto impacto en el lugar. Muchas de estas obras fueron abandonadas ahí, no tanto la tecnología, por ahí los motores, esas cosas, como que no las dejé, sino dejé parte de las obras, y por ahí la parte que más me interesaba, que aproveche este estado de ruina, o pensándola en futuras ruinas, ¿no? Como el tiempo de estos materiales, el deterioro,
cómo se iba a entremezclar y entrelazar con el espacio, como que me buscaba los materiales que posiblemente perduren más tiempo, justamente para tener más registro de cómo iba a ir cambiando en el tiempo. Desde el principio Mm. está la ruina como parte del pensamiento de obra. Tú tienes conciencia cuando escoges los materiales o sabes qué dejar y qué sacar. Hay una conciencia de ruina. Tal cual. Me parece que está buenísima la aclaración y que tiene que ver un montón como las decisiones que tomé para las obras que dejé o que instalé. Como que esté como motor de acción, como motor de elección, como motor en todo sentido, el concepto de la ruina. Que ya comience con la ruina como de fondo. Y es interesante construir desde ahí también en el arte contemporáneo, porque acá, justamente en este gesto de dejar las obras como ruina, también es un gesto político, un gesto filosófico de esa obra que no se puede comercializar, no se puede obtener, sino que se abandona. Es raro que un artista abandone su obra. Lo hablábamos el otro día también con vos, ¿no? De que muchas veces vos haces tu obra y termina en un volquete, ¿no? Claro. Vos ya sabés que tu obra muchas veces termina en un volquete. Entonces, es que fuerte que es eso, porque va en contra de un montón de otros ríos muy caudalosos y muy fuertes que marcan mucho en la historia del arte y que marcan mucho eh, ciertos códigos que se establecen como códigos de la contemporaneidad de cada artista, que esto genera es una ruptura en toda esa línea de trabajo. Es como, nada, pensar que tu obra termina en un volquete es muy fuerte. Sí, y hay algo que me gusta mucho en tu operación, y es que, y que justamente también tiene un énfasis que tiene que ver con lo sonoro, pero en un sentido de una poética del territorio, y es en que la obra, por ejemplo, suena y hace su operación en el territorio, en que Mm. entiendes que cuando esa obra se silencia y pasa a transformarse en ruina, para que sea ruina, es el territorio el que toma la voz, digamos. Es cierto pensar que el territorio empieza a decir lo suyo con lo que uno deja, ¿no? Y empieza a tomar, por ejemplo, hay una de las obras que es un cono metálico como de 3 metros que proyecta un ruido blanco, como si fuera un haz de luz blanca, que va escaneando el espacio. Por lo tanto, si uno tiene, según el punto de escucha, uno puede percibir ese escaneo, porque lo que uno escucha es a lo lejos como si fuera ese cono gira por un motor. Está girando todo el tiempo y está escaneando su entorno. Esa obra la probé en muchos lugares. La probé en Portugal, por ejemplo, en una estufa fría, que es como una especie de invernadero, donde está emplazada en el centro de la ciudad y tiene un montón de naturaleza, pero también tiene un montón de arquitectura. Entonces, cuando ese cono iba escaneando el espacio, cuando reflejaba sobre el sonido blanco, el ruido blanco sobre la arquitectura, tenía un tipo de frecuencia, uno escuchaba la respuesta de frecuencia de esos materiales, y cuando se sumergía en la naturaleza ese sonido, escuchaba otro. Entonces, depende de dónde está ubicado uno, dónde está ubicado el objeto, tiene esa doble percepción. La percepción de la oscilación constante del ruido blanco, que se asemeja a una ola del mar, y tiene la percepción de las frecuencias que rebotan en el entorno y cómo uno las recibe. Entonces, ese cono después quedó abandonado ahí en la orilla del río.
Hubo una inundación, que donde creció el agua, creció el río muchísimo y casi tapó todo el espacio, porque es un terreno, una zona muy inundable. Y el cono quedó durante meses bajo el agua, y cuando bajó, el cono conservaba parte del altavoz del parlante, se había obviamente roto todo lo que es la membrana, y se había quedado solamente la parte metálica, pero un montón de cosas, barros, algas, bueno, nada, todo lo orgánico de ese lugar se había entrelazado con la obra, entonces al bajar el río quedó ese cono medio atravesado entre unos árboles, porque obviamente intentó como desplazarlo, pero no pudo. Se movió del lugar y además apareció con todos estos restos de la baja del río. Hay muchas de las obras que estuvieron ahí también que permanecieron bajo el agua un tiempo largo. Y bueno, esa es justamente la parte que hablábamos hoy también de cuando el entorno habla, contribuye, y es ese gesto de decir, bueno, ok, ahora es tu momento para que interactúes con esto que yo propongo desde un lugar. Hay como un diálogo con el espacio, ¿no? Y ese diálogo es un diálogo en el tiempo, porque es un diálogo que necesito de esperar que el espacio diga lo que tenga que decir y no sé cuándo va a terminar ni cuándo va a comenzar. Ese diálogo me permite ver la curva en la conversación, la curva de acción, la curva de intensidad que tiene el espacio con los objetos que uno va abandonando. Después había unos malacates, que son unos motores que se utilizan en los jeep, en la parte de adelante para sacar el jeep de situaciones ahí como de arrastre. De arrastre. Esos malacates estaban puestos como a 7 metros de altura en un hierro que atravesaba, lo colgué entre dos árboles, entre dos B de árboles conseguidos de dos horquetas que puse ahí, un hierro de 14, un hierro muy grande, que ese hierro quedó como ruina. Bueno, y este motor controlado por un sistema que iba levantando y soltando una serie de troncos entrelazados. Entonces era una escultura que se iba construyendo y destruyendo todo el tiempo, y era muy rítmico el sonido de esa obra, porque el motor no subía y bajaba constantemente, sino que lo hacía por etapas, y esas etapas tenían una secuencia orgánica, una secuencia en random. No había una lógica, por el momento subía mucho, después se tomaba mucho tiempo y dejaba toda la estructura flotando de árboles, y después volvía a subir, bajaba constantemente, después lo hacía muy lentamente, como que no había una lógica. Podías estar ahí mirando eso y 2 minutos y que no pase nada, y de repente pasen muchas cosas. Es como que había cierta lógica de la aleatoriedad instalada en ese funcionamiento. Y en ese funcionamiento había también una carga de simbólica o de conexión con este esfuerzo constante de llevar, y de Sísifos, ¿no? Que lleva la piedra hacia la cima de la montaña y vuelve, está condenado como a este proceso. Y es esta maquinaria que de alguna manera la someto a esta condena de subir y bajar, de subir básicamente todo el material y volver como a su estado cero, otra vez en el suelo, y volver a elevarla. Después había un domo geodésico de bambú que en cada vértice, en cada encuentro de los triángulos, había un parlante que emitía una frecuencia que se iba moviendo en decimales, todo el tiempo eran inestables. Y en el piso había unos parlantes transductores que hacían vibrar el piso, tapado con tierra. Y ese domo geodésico, que tenía un gran contenido inarmónico, porque en algún punto todas estas frecuencias que vibraban al mismo tiempo, se generaban como 8 pistas de frecuencias que se iban
había como una suerte de modulación de anillo que sucedía en ese espacio, porque también uno al moverse modulaba el sonido. Claro. Y invitaba a escuchar, había una manta en el suelo donde uno se acostaba, vibraban las frecuencias graves de todo el cuerpo, se hacía físico la experiencia, y además uno miraba el cielo, miraba el follaje, y con la cabeza iba moviendo la cabeza y iba modulando las frecuencias. Entonces había como una acción ahí media performática del que tenía que, nada, podía prestarse a hacerla o directamente meterse adentro de este domo de bambú y escuchar y darle vuelta y seguir el recorrido. Pero eso generaba a lo lejos también un contenido inarmónico. Después, en un pozo que había hecho de la tierra, puse un parlante con cenizas de un árbol quemado. Y una frecuencia grave también en una secuencia un poco aleatoria entre silencio y frecuencia, no es que estaba sonando todo el tiempo, generaba un movimiento a estas partículas de cenizas y llenaba todo el monte de esta ceniza. Esta ceniza se iba pegando a las superficies alrededor del pozo. El pozo yo lo usaba porque para que la ceniza vuelva un poco a caer y acercarse al parlante para que cuando vibre vuelva otra vez a levantar. Entonces me funcionaba como un cuenco, tenía la función de cuenco y de contener a todo el material. Cada tanto había obviamente que rellenar porque se iba. Esto como estaba abierto en el espacio. Pero fue interesante porque ese gesto perduró mucho tiempo, porque todas las hojas de los árboles y los troncos se llenaron de ceniza. Esa ceniza quedó pegada ahí durante bastantes meses. Las lluvias y todos hicieron también lo suyo. La mezcla entre la ceniza y la lluvia hicieron como también una mezcla rara que perduró bastante tiempo y eso no lo había calculado, pero fue interesante, además del pozo con la ceniza. Y bueno, había una frecuencia grave. Entonces ahí teníamos como el mundo de lo grave traccionando dentro de este... Telúrico. Sí. La experiencia de la invitación a que la gente vaya a recorrer era de grupos muy pequeños, 7 personas, y tenían 1 hora y media para recorrer el espacio. En la entrada había un canasto donde se dejaban todos los celulares, cámaras de fotos, todo. Tenías que entrar sin nada. Perfecto. En realidad no era que documenten. Bueno, cada grupo medio funcionaba como con su lógica. Había grupos que querían ir todos juntos, hay grupos que tenían ganas de separarse y entrar como en tandas para poder percibir toda la experiencia en soledad, que era justamente un poco la propuesta. Y también me parecía importante que este espacio no esté en un lugar de acceso fácil, sino que tenga uno que hacer el esfuerzo. El proyecto proponía que uno haga un esfuerzo para llegar hasta ahí. Hay un ritual, y es ese ritual del estar solo, de entregarse a esa experiencia, a ese recorrido, a ese sendero, a pensar de que todo eso en algún momento también va a quedar como ruina. Esa ruina, esa taxonomía de los elementos que se van deteriorando y arruinando, pensar en todo eso también. Pensar que hay por ahí, en esta lógica media wagneriana del concepto de la obra total, pero justamente introduzco el territorio como motor de acción librado al azar, donde ahí ya no participo, sino que es una propuesta que tiene su feedback, y ahí ya no tengo el control, no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar en el futuro con ese proyecto, pero sí hay justamente esta
esta presencia del ritual, de poca gente, recorriendo un espacio, entregándose a la soledad, entregándose a la escucha. Y creo que es importante remarcar porque forma parte también de mi experiencia previa, de cómo me fui acercando al territorio, a ese territorio. Previamente a invitar a alguien a escuchar, de sentarse a escuchar uno, ¿no? También como un poco de ser respetuoso con la experiencia de lo que va a proponer, que me da la sensación que muchas veces voy a experiencias que creo que ni el artista las vivió. Me las propone, pero no sé si las vivenció previamente. Siento que hay poco compromiso a veces en eso. Como que hacen, te lo abandonan ahí y vos vas y vivís algo que por ahí previamente no existió ni en quien lo propone. Entonces traté de ser lo más consecuente, obviamente con mis defectos, consecuente posible con todo el gesto, digamos, con el gesto global. Pregunta extraña. Dale. ¿Sueñas con el monte? Sí, recuerdo poco mis sueños, pero en esta cuarentena tuve muy presente el monte en mi mundo onírico. Y fue muy fuerte. Me despertaba con mucha emoción, pero también con, bueno, obviamente, mucha tristeza. Pero fueron increíbles los sueños donde se metió el monte. Como, además, el monte cuando está presente a nivel sonoro y a nivel de como que la fauna y la flora, cuando entra en el sueño, entra en una dimensión mágica distinta, no es la misma, no está transformada. Y eso es lo interesante. La última vez que soñé con el monte, soñé con un monte que era completamente distinto, no era igual, no reconocía las especies de nada, todo era completamente nuevo. Y eso me desperté, ese sueño fue como, wow. Nada, los animales que veía nunca los había visto, las plantas tenían hojas que nunca había visto, todo era completamente distinto. Y era justamente en este sueño, iba a este monte porque un amigo me había dicho, hay una partecita del monte que tiene algo muy especial que tenés que ir. Y él me sugiere que vaya a este lugar y cuando voy a este lugar, a este espacio de monte, como estas parcelas, ¿cómo se llama? Estas hectáreas de monte eran muy distintas al resto.